Hola Bea, que estamos ya llegando. Ahora nos contarás todo lo que hay detrás del asesor laboral. Bienvenidos a Agrodialex, vuestro espacio para conocer más de la tecnología, y hoy vamos a intentar resolver todo el mundo laboral y cómo la tecnología nos puede ayudar. Nos van a acompañar nuestras compañeras Bea y Paula en nuestra oficina. Acompañadme. Pues si alguna vez pensaste que todo el papeleo tiene solución, hoy te la vamos a intentar enseñar aquí en La Unión con Bea y con Paula. Hoy en Agrodialex hemos venido a la oficina a ver cómo nos resuelven las grandes dudas en todo el tema laboral, y nos acompaña nuestra compañera Bea, que es nuestra asesora laboral. Y la primera duda que me surge es por qué es importante contar con un asesor laboral o con un servicio de asesoría laboral. Hola Ricard, pues bueno, tener un asesor laboral es imprescindible hoy en día en las empresas, en las explotaciones. Un asesor laboral lo que nos va a asegurar el cumplimiento de toda la normativa y obligaciones laborales, que son muchas, complejas y sobre todo varían constantemente. Tener un asesor pues nos va a dar seguridad en la toma de decisiones respecto al personal contratado en nuestra empresa, y nos va a ayudar a tener más tiempo a lo realmente importante, que es a nuestra explotación o a mejorar la productividad de nuestras empresas. Con un buen asesor vamos a conseguir tener una documentación organizada, tener todo el tema de documentación, que es mucha, de una manera muy accesible. En caso de cualquier inspección de trabajo, pues la vamos a tener más fácil de conseguir, y la gestión de nóminas, contratos, todo lo que son documentos relevantes de una empresa, pues los vamos a tener organizados. Esto nos va a evitar problemas si tenemos una auditoría o cualquier tipo de revisión laboral. Tener el soporte de un asesor laboral, pues hoy en día es necesario y es clave. Es imposible que un empresario esté al día con toda la normativa respecto a prevención de riesgos, digitalización en cuanto a control de jornada laboral, todo el tema de seguridad social, altas, bajas, contratos, cotizaciones. Es imposible que un empresario sepa los contratos que hay hoy en día y qué contrato puede hacer a su trabajador, con lo cual es necesario consultarle a un asesor que nos ayude a tomar esas decisiones que van a ser claves para el funcionamiento de la empresa en el día a día. Entonces, con un asesoramiento correcto y adecuado, vamos a ver los riesgos potenciales y vamos a ver las oportunidades en nuestra explotación o empresa, y vamos a tener un enfoque mucho más proactivo en cuanto a la gestión empresarial. Y claro, después de todo esto surge la gran pregunta dentro de nuestro chat, es ¿por qué es importante la digitalización en la asesoría laboral? Bueno, pues la digitalización en el 2025 y en la era que vivimos es imprescindible. Hoy en día todas las relaciones con la administración, tanto con la tesorería, pues con la Hacienda, con las consellerías, se llevan a cabo de una manera digital, de manera telemática. Entonces, la digitalización en el sector agrario nos va a permitir optimizar todos los procesos, reducir los costes operativos y mejorar siempre la toma de decisiones. Es necesario para una empresa que sea competitiva y se tiene que adaptar a este mercado de constante cambio. Para poder ser eficaces necesitamos tener nuestra empresa digitalizada. Como decía, todos los procesos con la administración van de una manera telemática, y todas las notificaciones que nos van a enviar van a ser de manera telemática. Por eso es importante un certificado digital y todo lo que ello va a conllevar. Entonces, todo esto revoluciona las tareas. Claro, la tecnología hoy en día es un pilar fundamental en el ámbito laboral. La gestión de las tareas, los procesos,
Todo esto lo vamos a mejorar y de una manera digitalizada vamos a conseguir que todo vaya mejor y tomemos unas decisiones de manera más rápida. Vamos a optimizar todos los tiempos y es esencial tanto para la empresa como para el bienestar de los trabajadores. Las herramientas digitales que podemos contar hoy en día, pues tenemos software para la gestión de nóminas que nos asegura el cumplimiento normativo, reduce los errores, toda la tramitación ante la Seguridad Social, la cotización va a ser exacta y nos va a evitar tener descubiertos en la Seguridad Social que pueden llevar la consecuencia de tener una inspección de trabajo. Además tenemos plataformas de comunicación interna y esto nos va a facilitar el acceso a los documentos, de manera que los trabajadores puedan gestionar su información también de forma eficiente y en un tiempo real. Nos va a ayudar los trabajadores a acceder a sus contratos, a sus nóminas, sus certificados, cuando lo necesiten en ese mismo momento, sin tener que andar preguntándoselo al empresario, el empresario la asesoría. Tenemos las plataformas digitales que nos van a ayudar con todo esto. O sea, desde la Unión damos ese servicio digital y los ayudamos a resolver esos grandes problemas que es sí. Todos estos trámites, ¿no? Sí, sí. En la Unión tenemos el portal de documentos y en el portal de documentos se accede a toda la documentación personal de cada trabajador para que en un momento dado necesiten cualquier documento puedan acceder a él de una manera rápida y eficaz. Ahora, en el departamento laboral nos acompaña también nuestra compañera Paula, que nos viene a resolver otra de las dudas que se nos plantea en el campo: cómo resolver el registro de la jornada laboral. Hola, Ricard. La digitalización de las relaciones laborales implica una serie de desafíos que la tecnología nos pone delante, pero es que la tecnología la tenemos ya por todas partes y hay que convivir con ella. En el ámbito laboral también puede parecer un reto importante, pero hay que saber que todo desafío conlleva unas oportunidades que hay que saber aprovechar para optimizar ciertos procesos. La tecnología en el ámbito laboral nos ofrece una serie de mecanismos e instrumentos que nos pueden ayudar a lograr una mayor eficiencia para empresa y trabajadores. Entre ellos destaca el tema del registro horario. Es un instrumento que principalmente sirve para garantizar el cumplimiento de los elementos fundamentales del contrato de trabajo en materia de salario, cotización, prevención de riesgos, pero también tiene otras funcionalidades que podemos aprovechar. El registro horario es obligatorio por ley desde el año 2019 en todas las empresas, sea cual sea su sector, su tamaño y para trabajadores. En principio, imagino que ya casi todos sabréis que es registrar horario de entrada, hora de salida y todas aquellas pausas que no supongan tiempo de trabajo efectivo durante la relación laboral. Este registro se venía haciendo de diferentes formas. Muchas empresas estaban usando un papel con los datos del trabajador y firmabas asistencia. Pero hay que saber que por todo el tema que estábamos hablando de la importancia de la tecnología, con la nueva ley lo que va a entrar es una obligación de hacer ese tipo de registro de forma digitalizada. Por tanto, las empresas tienen que estar preparadas. Entonces, con el tema de la digitalización, a mí se me ocurre que en el campo el único medio que tenemos es un teléfono, ¿no? Pero ¿puedo controlar? Hablamos de qué manera puedo controlar con una huella digital, con la foto biométrica, no sé, con qué características puedo fichar a la gente si no conozco a esos trabajadores. Vale, a ver, el tema de sistemas biométricos, por ejemplo, está prohibido por la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Lo recoge como datos que son sensibles, por tanto tienen una mayor protección. Sí que hay especificaciones dentro de la ley, pero generalmente está prohibido el tema de fichar mediante huella dactilar, reconocimiento facial o del iris. Actualmente hay muchos sectores que dirán, pues bueno, yo tengo en mi sector para fichar es muy complicado porque no tengo una oficina, no tengo un ordenador. Bueno, a día de hoy ya se están facilitando mucho más las cosas y existen empresas que nos ofrecen ya paquetes tecnológicos que están especializados para diferentes sectores y lo están viendo ya bastante más accesible. Y otro de los aspectos que desde la oficina estamos trabajando es la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo nos ayuda la digitalización? A ver, la digitalización en prevención también es importante y muy interesante porque, vamos a ver, es responsabilidad de la empresa que todos los medios los tiene que poner ella al alcance de los trabajadores para su seguridad y su salud, ¿no? Por ejemplo, el plan de prevención de riesgos laborales
es obligatorio para todas las empresas y tienen que mantener a sus trabajadores informados y formados. En este sentido, la digitalización puede ser muy interesante porque más allá de cumplir con una evaluación de riesgos y una documentación registrada, podemos integrar una formación continua y personalizada para los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Existen plataformas online de prevención que no solo cumplen con la normativa, sino que crean un entorno laboral más seguro, moderno y alineado un poco al siglo en el que estamos y estamos en 2025 y hay que empezar a modernizarse también un poquito por el tema de la tecnología con todo lo que ello conlleva. Las herramientas tecnológicas nos ayudan a gestionar de forma más eficiente el tema de los riesgos laborales en las empresas. No solamente informatizar documentación, sino es como enfocar tener un enfoque más preventivo a la hora de ofrecer, con soluciones digitales, a la hora de identificar, analizar, comunicar y controlar los riesgos laborales. ¿Qué conseguimos con esto? Anticiparnos a los problemas, reducir costes y proteger mejor a las personas, además de cumplir con la normativa. Y entonces, ¿qué beneficios nos va a aportar? Pues algunos de los beneficios que nos va a aportar pues, es anticiparse a los riesgos de accidente, por ejemplo, recogiendo datos, analizándolos, ser capaces de predecir futuros accidentes o errores que puedan tener lugar, examinando pues, toda la información que nos proporcionan estas tecnologías con los datos recogidos, agilizar las labores de prevención en cuanto a burocracia, automatizando procesos, agilizamos todo el tema de papeles, notificaciones y demás. Gracias a los avances en dispositivos tecnológicos, como hemos comentado también, ya es posible comunicar cualquier incidencia en tiempo real y desde cualquier lugar. Y a su vez también podemos ayudar a mejorar la salud de los trabajadores. ¿Cómo? Pues gracias a las nuevas herramientas tecnológicas podemos supervisar, informar de medidas preventivas y también podemos corregir hábitos de los trabajadores porque existen aplicaciones, por ejemplo, de ergonomía que pueden ayudar a informar a ese trabajador de cómo ha de sentarse, cómo ha de tener el ambiente de trabajo para estar lo mejor posible y pueden estar un poco más informados al respecto y va a ser todo mucho más fácil y ágil. Bueno, al final sí que podemos decir que sí que son unos grandes héroes estos asesores. Nos han ayudado a comprender un poco todo el mundo de la asesoría laboral y cómo las soluciones digitales nos ayudan en nuestro sector agrario. No olvides suscribirte dándonos un like y todos estos capítulos de AgroDialex están financiados por la Diputación de Valencia, que es un gran apoyo para nosotros y organizados y preparados por todo nuestro equipo de la Unión.